¿Qué tal? Continuamos con el siguiente tema. El siguiente tema es ecuaciones diferenciales lineales homogéneas, factor integrante. Entonces, el factor integrante nos va a ayudar a resolver ecuaciones que no son exactas. En el video anterior veíamos cómo resolver una ecuación exacta donde comparábamos las parciales y veíamos que eran iguales. En este caso, este método funciona para aquellas ecuaciones que no son exactas, donde el factor integrante nos va a permitir llegar precisamente a una ecuación exacta y poder aplicar el método anterior. Entonces, este método tiene 5 pasos. El primer paso pues va a ser verificar que la ecuación no es exacta. Ese sería nuestro primer paso. ¿Por qué? Porque si es exacta, entonces pues aplicamos el método anterior directamente. Paso 2, vamos a calcular el factor integrante P de X usando esta división. Posteriormente, en el paso 3, vamos a calcular la función mu de x, la cual se va a definir como e a la integral de p de x dx, donde p de x sería pues el factor integrante que encontramos anteriormente. Paso 4, multiplicar la ecuación por mu de x, la función que encontramos, y cuando multipliquemos nos va a quedar una ecuación exacta, y el paso 5 será resolver esa ecuación que resultó como una ecuación exacta. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo de cómo resolver una ecuación que no es exacta utilizando el método de factor integrante. Entonces tenemos primeramente nuestra función m que multiplica al diferencial en x y nuestra función n que multiplica al diferencial en y. Igual a 0 porque es homogénea. Entonces primero, el primer paso sería verificar que la ecuación no es exacta. Para verificar que la ecuación no es exacta, pues tenemos que calcular la derivada parcial de la función m con respecto a y la parcial de la función n con respecto a x. La derivada de la función m con respecto a y, en este caso las x son constantes, las x y los números. Entonces al derivar esta x con respecto a y, esta sería constante, su derivada sería 0. Acá el 2 sería una constante, la sacamos, y la derivada de y cuadrada con respecto a y pues sería 2y. ¿De dónde? M de y pues será igual a 4y. Bien, ahora vamos a derivar n con respecto a x. En este caso, y es nuestra constante, por lo tanto la sacamos, y la derivada de x con respecto a x es 1. Entonces nuestra parcial de n con respecto a x sería y. Entonces m de y es diferente a n de x. Por lo tanto, esta ecuación no es exacta. Entonces vamos al segundo paso. El segundo paso es calcular el factor integrante. Voy a enumerar aquí. Esto sería el paso 1, que sería la verificación. Vamos ahora con el paso 2. El paso 2 es
calcular el factor integrante mediante la función p de x igual a la parcial de m con respecto a y menos la parcial de n con respecto a x sobre n. Entonces vamos a hacer ese cálculo. Entonces p de x va a ser igual a la parcial de m con respecto a y, pues es 4y, menos la parcial de n con respecto a x es y, sobre n, donde n es xy. Entonces tendremos 4y menos y, pues son 3y sobre xy, se van las y dado que se están dividiendo y me daría la función 3x. Entonces p de x va a ser igual a 3x. Y hasta ahí tendríamos nuestro segundo paso. Este sería nuestro factor integrante. Factor integrante. Bien, el paso 3. El paso 3 es calcular mu de x, donde mu de x lo vamos a calcular con la fórmula e a la integral de p de x de x. Bien, entonces mu de x será igual a e a la integral de p de x, que nos había salido 3 sobre x de x. Hacemos esta integral, esto va a ser igual a e, el 3 lo sacamos fuera de la integral, me quedaría 3 por la integral de x sobre x. Entonces, como lo habíamos visto también en el video anterior, esto, la integral de du sobre u es igual a el logaritmo de u más c. Entonces, esto va a ser igual a e por 3 por el logaritmo de x más una constante. Entonces, aplicando aquí las reglas de los exponentes, si yo tengo e a la x más m, entonces esto va a ser igual a e a la x por e a la m. Estas son leyes de los exponentes. Entonces, aplicando esto, pues esto va a ser igual a e a la 3 logaritmo de x por e a la c, que al final de cuentas esto es una constante. Entonces, aquí esto va a ser igual a, voy a llamarle a todo esto igual una constante por e a la 3 logaritmo de x. Aplicando propiedades del logaritmo, pues esto es igual a c por e a la logaritmo de x al cubo. Entonces, la función logaritmo con la exponencial se va
y esto me queda igual a c por x al cubo. Entonces ya tengo mi función mu de x. El paso 4 es multiplicar la ecuación por la función mu de x. Entonces, mu de x es igual a c por x al cubo. Multiplicamos, tendremos pues la ecuación x más 2 por y al cuadrado de x más x por y de y igual a 0, y vamos a multiplicar toda la ecuación por cx al cubo. Entonces, esto nos quedaría como cx al cubo por x más 2y al cuadrado de x más cx al cubo por x por y de y igual a cx al cubo por 0, pues me daría 0. Entonces ahí hicimos ya la multiplicación de la función mu por toda la ecuación. Entonces aquí tengo c, si lo factorizamos y lo pasamos del otro lado, nos daría 0 sobre c, entonces sería 0, por lo tanto esta c se va y me queda x al cubo por x, pues me daría x a la 4 más x al cubo por 2y cuadrada, pues sería 2x al cubo y cuadrada más, aquí sería x al cubo por x, sería x a la 4 por y, perdón, aquí me faltó de x por de x más x al cubo por x es x a la 4 por y de y igual a 0. Entonces, el objetivo del factor integrante pues es transformar nuestra ecuación a una ecuación exacta. Entonces, nuevamente vamos a verificar si efectivamente esta ecuación es una ecuación exacta. Para hacer eso, pues tenemos que sacar la parcial de m con respecto a y la parcial de n con respecto a x. La parcial de m con respecto a y, pues sería la derivada de x a la 4 con respecto a y, esto es constante, sería 0. La parcial de esto con respecto a y, pues 2x al cubo es constante, y la derivada de y cuadrada es 2y. De este lado sería la derivada de esto con respecto a x, la derivada de esto con respecto a x, entonces y es constante, y derivamos x a la 4, entonces me quedaría 4x al cubo y. Esa sería la parcial con respecto a x de n. Entonces acá tendremos 2 por 2 son 4x al cubo y,
y acá tenemos 4x al cubo y. Entonces ahora sí, m de y es igual a n, perdón, de x. Entonces ahora sí, la ecuación es exacta. Por lo tanto, el paso 5 será resolver esta nueva ecuación que generamos por el método que vimos en el video anterior. Bien, entonces ahora para resolver esta ecuación por el método de las exactas, vamos a tomar este término y lo vamos a integrar. Entonces tendremos la integral de x a la 4y con respecto a y. Y esto pues nos va a generar una función de dos variables que le vamos a llamar f. Entonces esto va a ser igual a, como estamos integrando con respecto a y, entonces x4 lo sacamos, x4 por la integral de y con respecto de y. Y la integral de y con respecto de y, pues va a ser igual a y cuadrada sobre 2, pero nos va a aparecer una función constante, la cual vamos a llamar g de x. Entonces, nuestra f de xy pues va a ser igual a x a la 4 por y cuadrada sobre 2 más g de x. Entonces, ahora esta la tenemos que derivar con respecto a x. Entonces, derivamos con respecto a x la función x, y. Esto va a ser igual a la derivada parcial con respecto a x de la función x a la 4y cuadrada sobre 2 más g de x. Esta va a ser igual a, como estamos derivando esto con respecto a x, entonces y cuadrada sobre 2 lo sacamos, y cuadrada sobre 2 es constante, y la derivada de x a la 4 pues es 4x al cubo, más, como esta es una función en x, simplemente indicamos la derivada de la función. Entonces, esto va a ser igual a 4 entre 2, nos darían 2 x al cubo por y cuadrada más g' de x. Entonces, una vez que derivamos con respecto a x, el siguiente paso es igualar a la función m, que sería esta. Entonces, igualando, pues tendremos 2x al cubo por y cuadrada más g' de y igual a x a la 4 más 2x al cubo por y
al cuadrado. Entonces de aquí vemos cómo tenemos en los dos lados el mismo término. Entonces al pasar al otro lado restando se va a ir. Entonces esos términos se van y me queda g' de y igual a x a la 4. De aquí podemos obtener nosotros g como, pues como esta es la derivada, integramos para obtener g de y. Entonces la integral de g' de y va a ser igual a la integral de x a la 4 de x. Entonces tendremos g de y igual a la integral de x a la 4 es una integral de x a la n. La integral de x a la n es de x es igual a x a la n más 1 entre n más 1 más la constante. Entonces aplicando esta regla de la integral, esto será igual a x a la 5 sobre 5 más la constante. Una vez que encontramos la parcial con respecto a x, hay que igualarlo a la función m. Entonces nos quedaría de la siguiente forma: x a la 4 más 2x al cubo y cuadrada es igual a 2x al cubo y cuadrada más g' de x. Entonces, como aquí tenemos el mismo término de los dos lados, se va y me queda pues que g' de x es igual a x cuarta. Entonces g' de x es igual a x a la 4. Para obtener g de x, que es la función que andamos buscando acá, entonces para obtenerla tenemos que hacer una integración. Entonces tenemos la integral de g' de x va a ser igual a pues la integral de x a la 4 con respecto a x. En este caso pues me queda la función g de x, y para integrar esta pues es una integral de x a la n. La formulita es la integral de x a la n de x es igual a x a la n más 1 entre n más 1 más la constante. Entonces esto va a ser igual a x a la 5 sobre 5 más la constante. Entonces ya tengo la función g de x. Esta la vamos a sustituir en la f de xy que encontramos. Tenemos pues f xy va a ser igual a x a la 4 por y cuadrada sobre 2 más la función g de x, que sería x a la 5 sobre 5 más c. Entonces igualamos a la constante y esto, la solución será x a la 4 y cuadrada sobre 2 más x a la 5 sobre 5 igual a la constante.